Muy buenos días, tardes o noches para todos los que nos están viendo. Les voy a presentar a un invitado que tenemos en esta ocasión en Criptonoticias. Yo soy Bárbara Di Stefano, reportera del medio, y a quien tenemos en esta ocasión es una persona que no solo es una entusiasta de Bitcoin, sino que además es un empresario de la industria, Mauricio Di Bartolomeo. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Estoy muy bien, Bárbara. Un placer estar contigo y siempre un placer hablar con la gente de Criptonoticias y poder hablar a todo el mundo o el mundo de Bitcoin de habla hispana, porque es una de las cosas que más me encanta acerca de esta industria, es la diversidad y que me toca hablar español todos los días como parte de mi trabajo. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sé que tenés una agenda bastante ocupada estos días, así que gracias por darnos un espacio para nuestra audiencia. Bueno, para quienes no saben, Mauricio es de Venezuela, aunque desde hace algunos años está viviendo en Canadá. Ya nos va a contar un poco más sobre su historia. Y es el cofundador de LEDN, una empresa que ofrece productos de ahorro y préstamos con garantía en Bitcoin, ¿verdad? Correcto. Hace unos días publicamos una nota en Criptonoticias sobre tu participación en el Foro de la Libertad de Oslo, en Noruega, donde distintas personas del mundo contaron cómo Bitcoin los ayudó en sus vidas, cada uno desde sus respectivos países, incluyendo gente de África, y bueno, estuviste ahí representando a la comunidad latinoamericana. Y la verdad que nos quedamos intrigados con querer saber más sobre tu historia, porque realmente es fascinante e inspiradora para las personas que son de Venezuela y de Latinoamérica, así como también de España. Así que todo el público hispano, incluyéndome a mí, que soy de Argentina, nos gustaría saber más sobre tu historia. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Mauricio, contanos, ¿cómo fue tu primera conexión con Bitcoin? ¿En qué año fue y cómo empezó? Bueno, te cuento, yo conocí a Bitcoin o me enteré de Bitcoin en el año 2014 y me enteré de Bitcoin a través de mi hermano menor. Para darte el contexto de qué estaba pasando en el 2014, eh, en el 2013 se muere Hugo Chávez, el dictador de Venezuela, pueden decirlo, otras personas le dirán presidente. Cuando muere Hugo Chávez, básicamente, el partido político de Hugo Chávez prácticamente atropella la democracia y se queda con las elecciones. Eso causó comenzó el éxodo masivo de Venezuela, la migración más grande que ha ocurrido en Latinoamérica, donde millones y millones de venezolanos básicamente salieron del país porque vieron que el gobierno les había quitado todo el tipo de oportunidades económicas y la misma oportunidad de volver a tener democracia. Y esto creó una especie de decepción, o, ¿sabes?, de depresión y decepción colectiva en el país que conllevó a muchas personas a salirse del país. Esto es en el año 2014. Y todos mis amigos, familiares, etcétera, estaban todos liquidando todos sus activos, haciendo planes a ver a qué país se podían ir, dónde le podían dar la visa, como lamentablemente ocurre en muchos países de Latinoamérica cada tanto tiempo. Y en el medio de todo este desastre, de todo el mundo yéndose del país, mi hermano menor estaba en ese momento graduándose de la universidad y él no se quería ir del país, como muchos no queríamos y todavía no quieren. Él estaba rotundamente negado a irse al país, al igual que prácticamente toda mi familia, excepto yo. Y en ese momento él estaba tratando de crear un negocio, saliendo de su universidad, graduándose de la universidad, él estaba tratando de lanzar un negocio, un emprendimiento, y en aquel momento pues las oportunidades en Venezuela no existían, todo el mundo en verdad se estaba yendo, cerrando negocios, nadie estaba pensando en abrir nada. Y mi familia pues tenía cierto interés en que mi hermano pues buscara oportunidades afuera del país, pero como te digo, la pasión y el deseo por no irse, que lo podrán entender muchísimos en Latinoamérica, era tal de que él no se quería ir del país. Y insistió en diferentes modelos de negocios. Nosotros, mi papá y yo, mi otro hermano, los hermanos mayores de mi papá, éramos los que vetábamos o revisábamos los modelos de negocio. Y siguió enviando propuestas y propuestas, pero siempre era la misma respuesta: hay mucho riesgo, busca otra cosa, hay mucho riesgo, tratando de motivarlo a que buscara otra cosa en otros países, pero sin embargo él seguía buscando oportunidades en Venezuela. Y una de estas oportunidades, la cual fue la última que presentó con muchísimo énfasis, era una oportunidad de minar Bitcoin.
En aquel momento yo leí el white paper y, sabes, no fue que leí el white paper por primera vez, como dice mucha gente, y wow, vi el futuro enfrente de mí. Eso en verdad no fue lo que me pasó cuando vi el white paper. Lo que vi en verdad era que era una red descentralizada donde habían unas computadoras que se compraban en China y que consumían muchísima electricidad, pero que generaban este producto, este Bitcoin, que se podía vender en un mercado global y se podía vender por dólares. Entonces, se podía comprar la máquina en China, conectarla en Venezuela y potencialmente hacer Bitcoin que luego se podían vender con dólares. Así fue que, digamos, bajo ese concepto o esa premisa, es que mi familia dijo, ok, empieza a minar. Le dijeron a mi hermano menor que empezara a minar. Y él empieza a minar, creo que fue en el verano del 2014. Más tarde ese año yo volví a Venezuela para visitar a mi familia por Navidad y voy a visitar a mi hermano y todos mis amigos tienen una cara triste, deprimidos, decepcionados, buscando irse del país, tratando de liquidar sus bienes, sus apartamentos, sus casas, cada día les dan menos dinero. Pero mi hermanito, sonrisa de oreja a oreja, buscando lugares, creciendo su negocio. Y yo le pedí que me mostrara qué estaba haciendo y él me llevó a su mina y en ese momento me dice, mira, estoy minando Bitcoin. Y yo le digo, muéstrame. Él me pidió mi cuenta bancaria, me dijo, te voy a enviar un Bitcoin o voy a convertir este Bitcoin en bolívares para que veas. Lo convirtió utilizando una plataforma en aquel momento que se llamaba Sur Bitcoin, que funcionaba muy bien en Venezuela. El dinero cayó en mi cuenta en cuestión de horas. Y cuando ese dinero cayó en mi cuenta bancaria, ese fue mi momento, ajá, donde de verdad dije, todo se volvió nubloso, o sea, me enamoré perdidamente de Bitcoin porque vi cómo podían utilizar las personas como mi hermano en un ambiente tan hostil y antagonista como era Venezuela, en medio del control cambiario más injusto que yo creo que he visto en la historia moderna. eh, y pude vi Bitcoin siendo utilizado con mis propios ojos para generar un activo que podía protegerte bajo la inflación en un ambiente donde no se podían tener ni dólares. Eh, y cuando pasó eso, ahí fue donde, desde ese momento, pues no he podido dejar de pensar en Bitcoin y simplemente quise ver cómo podía ayudar a crecer el ecosistema, cómo podía aportar algo a este ecosistema. eh, y eventualmente, pues más adelante eso fue lo que conllevó a Leden, pero, pero creo que me sobreextendí en la respuesta, así que pausa. Ya vamos a llegar a eso también que nos súper interesa. Qué impresionante tu entrada en la minería de Bitcoin en 2014, cuando todavía Bitcoin no era nada en comparación a lo que es hoy, ¿no? Que ya todo el mundo conoce lo que es Bitcoin, minería, son palabras que son conocidas. Pero en ese momento no, era algo completamente nuevo. ¿Qué tanto tiempo le llevó generar ganancias con la minería de Bitcoin? Mira, es una buena pregunta porque lo que ocurre cuando empiezas a minar o cuando empiezas generalmente cualquier otro negocio de Bitcoin, lo cual ha sido mi experiencia, es que cuando empiezas a generar Bitcoin, quieres más Bitcoin y quieres generar más y más y más Bitcoin. Y te entra este deseo de que quieres acumular tus Bitcoin porque ves lo bien que les está yendo a nivel de precio, entonces no quieres vender tu Bitcoin. Sin embargo, el problema que tienen la gran mayoría de los negocios que están en esta industria es que tienen ingresos en Bitcoin, quieren acumular sus ganancias en Bitcoin, pero para crecer el negocio tienen que reinvertir en el negocio. Eh, ¿Y qué sucede? Si tú eres una empresa que generas Bitcoin y tienes que reinvertir ese BTC en algo que va a crecer tu negocio, bien sea comprar más minería, bien sea alquilar una nueva oficina o etcétera, vender ese Bitcoin y tener que esperar a volver a generar suficiente Bitcoin para, digamos, recuperar lo que reinvertiste, eh, es difícil ya que el Bitcoin sube de valor de una manera muy rápida. Entonces, lo que termina pasando es que si tú eres una empresa de minería, por ejemplo, como éramos nosotros, que tienes ingresos en Bitcoin, ¿verdad? Si quieres volver a comprar más mineros, tienes que utilizar esos Bitcoin que generaste para hacer el pago para el equipo. El equipo dura 9 meses en llegar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago el pago hoy, por dar un ejemplo, punto, un Bitcoin, y estoy pagando $3,000 por ese equipo, ¿verdad? Pero en 9 meses, el precio de Bitcoin se disparaba, se triplicaba,
De manera de que lo que terminaste pagando por ese equipo no fueron $3,000, sino fueron $9,000, porque si hubieras mantenido ese Bitcoin, te hubieras ganado, hubieras tenido eso en tu bolsillo. Entonces, muchas veces, el problema más grande que tenían los negocios en cripto era que no podían financiar el crecimiento sin vender el Bitcoin. Y eso causaba que obviamente cada vez que vendían el Bitcoin, les costaba más recomprarlo porque se iba más arriba en precio. Entonces, si vendías un Bitcoin y te iba muy bien y generabas dólares, pues tenías que generar muchísimos más dólares para volver a recomprar ese Bitcoin que vendiste. Y eso, en verdad, esa frustración y esa falta de financiamiento fue lo que nos llevó a mi socio y a mí a crear Leden, que es simplemente una solución para que los negocios o personas que tienen Bitcoin y no quieren venderlas puedan acceder a créditos en dólares, siguen siendo dueños del Bitcoin. Si el Bitcoin sube en valor o baja de valor, sigue siendo tu Bitcoin, pero obtienes el capital de financiamiento que necesitas a través de nuestros créditos para poder seguir creciendo tu negocio y mantenerte siguiendo siendo dueño de esos Bitcoins. La, la ganancia en aquel momento fue difícil cristalizarla porque siempre seguíamos reinvirtiendo en equipos. Entonces, cada vez que reinvertíamos en equipos y teníamos que esperar 9 meses, pues sí, la máquina llegaba, pero hubiéramos tenido muchísimas más ganancias si nuestro producto de LED no hubiera existido en aquel momento. Pero no lo existía, así que bueno, no generamos las ganancias en aquel momento, pero gracias a Dios, nuestro negocio le resuelve muchísimos problemas a muchísimas personas alrededor del mundo, pues y hoy pues estamos viendo los beneficios de haber invertido en crear esa solución. Claro, exactamente. Qué interesante eso, ¿no? Que les da la posibilidad a la gente de poder invertir y crecer más, ¿no? De una forma más próspera. ¿Compraste también la criptomoneda en ese tiempo o los rendimientos fueron simplemente a través de la minería? ¿Te metiste en el No, trading? Esa es la pregunta. no, no, solo miné y de hecho yo antes de Bitcoin yo tuve un periodo donde trabajé en un hedge fund que llevaba un portafolio bastante importante y mi trabajo era eso, yo era inversionista, era trader. Eh, y mi experiencia, lo que me enseñó o lo que me ha enseñado al tiempo es que este concepto de trading, de tratar de elegir cuál es la punto más alto del mercado o el punto más bajo del mercado, pues es una tarea prácticamente imposible para muchos. Y en lo que me decidí enfocar es en generar una tesis de inversión alrededor de un activo que yo entendiera o que se pudiera entender bastante bien, generar, digamos, una base de conocimiento alrededor de un activo o un sector de la economía o un sector de la industria, donde por entenderlo bastante bien pudieses invertir en algo que de verdad tenía bastante potencial a largo plazo. Así que eso fue lo que hice en verdad en Bitcoin. Yo he ido acumulando Bitcoin con el tiempo, lo mantengo, lo utilizo para acceder a créditos en la misma plataforma de Leden, lo utilizo para ganar intereses dentro de la misma plataforma de Leden, pero en mi portafolio personal yo no trato de determinar cuál es el punto más alto o el punto más bajo de Bitcoin, simplemente cuando creo que el precio está oportuno y tengo oportunidad para comprar, voy añadiendo mi portafolio y si en algún momento necesito liquidez para ¿sabes? Para pagar algo o invertir en algo, utilizo un crédito de Leden. En verdad, mi tesis personal, yo diría, o una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, es que la manera en que muchas familias o inversionistas perpetúan su riqueza es al no vender sus activos, sino seguir tomando créditos en base al valor de sus activos. Por ejemplo, en Venezuela, pues muchas personas decían, o todavía dicen, cuando vivimos en un ambiente inflacionario, es no vendas tus dólares. Y esa es una idea, una manera de decir, hey, mantén tus dólares porque con el tiempo nos ha enseñado que el bolívar simplemente pierde valor en contra del dólar. Entonces no tiene sentido que ahorres en bolívares, ahorres en dólares. En Italia, en los viejos tiempos, decían, no vendas tus propiedades. En mi familia, uno de mis tíos abuelos siempre me decía, las propiedades no se venden. Y eso es simplemente diciendo, si necesitas liquidez, saca un crédito contra tu propiedad, porque lo que demuestra la historia es que con el tiempo los precios de las propiedades pues siguen avanzando
Y yo creo que una teoría similar existe con Bitcoin, porque es prácticamente, bien, yo lo miro en muchas maneras como propiedad digital y es una manera de el Bitcoin es un activo que no se puede eh, manipular de la misma manera que se manipula una moneda fiat. Y por ende, el Bitcoin tiene propiedades a nivel de activo que la hacen comportarse más similar a lo que puedan ser bienes raíces o oro, que tienen una oferta finita, una cantidad finita que se puede sacar de la tierra o una cantidad finita que se puede construir de casas relativo a una demanda potencialmente infinita, como lo cual puede ser la cantidad de dinero inorgánico que se puede imprimir. Entonces, si tomas un activo que tiene una oferta finita y tomas una moneda que se puede imprimir hacia el infinito, pues el precio de esos activos finitos, denominado en moneda infinita, pues tiende a ir subiendo con el tiempo. No sé si eso traté de tocar muchos puntos en esa respuesta, pero no sé si quedó clara. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, es interesante esto de que con Bitcoin, digamos, uno puede de alguna forma por ahí generar dinero a través de distintas formas. El trading no es solo una, está la minería, están otros tipos de negocios como el que creaste con Len. Hay muchas formas en las que las personas se pueden involucrar en esta industria. Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿en qué momento decidiste irte de Venezuela para empezar tu vida en otra parte y cómo Bitcoin facilitó esto, ¿no? Como dinero. Eh, Algo de lo que estuvieron hablando en el foro de la libertad de Oslo es que muchas personas pueden, digamos, a través de su wallet usar sus Bitcoins en cualquier parte del mundo, algo que con otro tipo de dinero no es posible, ¿no? No dependen de ninguna entidad bancaria o de restricción económica, simplemente con su wallet ya está. ¿Cómo esto funcionó en tu vida particularmente migrando de Venezuela? Sí, mira, en mi vida particular y en la de mi familia tuvo un impacto bastante importante y te cuento por qué y este impacto probablemente no fue solo limitado a mi familia, probablemente ocurrió en varias familias en Venezuela también que pasaron experiencias similares. Eh, en Venezuela, para darte un ejemplo, en el año 2013, en el año 2014, eh, si tú eras una persona en Venezuela que estaba siendo abarrotada por la inflación y querías proteger tus ahorros, tú ibas al banco tratando de comprar dólares y el banco te decía que no podías comprar dólares porque no se podían comprar dólares en Venezuela, era ilegal, había un control de cambio absolutamente, eh, yo diría, inhumano, injusto. Pero bueno, el hecho era de que ninguna persona en Venezuela que quería proteger sus ahorros tenía la capacidad de hacerlo, porque prácticamente el régimen de Chávez no te quería dejar hacerlo, porque al tú tratar de proteger tus ahorros, eso hacía que subiera la inflación. Entonces, empezando por ahí, en Venezuela había una gran sed por dólares, porque las personas querían comprar dólares para protegerse, pero había una gran dificultad para acceder a esos dólares, porque tenía que accederse a través del mercado negro, no siempre estaban disponibles, las personas, los precios variaban de una persona a otra, y lo más difícil era que casi nunca estaban disponibles. Eh, a través del Bitcoin, muchas personas pudieron eh, básicamente traer un equipo o una computadora que ya tenían en su casa o importar máquinas de otras partes del mundo, conectarlas en Venezuela y generar Bitcoin. Y por las virtudes de Bitcoin, ese Bitcoin se podía enviar a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problemas y eso prácticamente era lo que conectaba a Venezuela a muchos rieles para enviar y recibir dinero internacional, porque muchas personas en Venezuela, si no tenían una cuenta en Venezuela, si tú eras un venezolano que no tenías una cuenta bancaria en Estados Unidos, estabas completamente desconectado del sistema financiero internacional, porque
no podías, nadie te podía enviar dinero a una cuenta en Venezuela y tú no podías enviarle dinero a nadie de una cuenta en Venezuela a otro lado. Entonces, Bitcoin fue poco a poco ganando terreno como esta herramienta para generar capital que pudieras tú tener en tu propio custodia sin tener que tener un banco, una cuenta bancaria en Venezuela, porque los bancos en Venezuela eran absolutamente todos del gobierno y el gobierno en Venezuela prácticamente cada ciertos años embarga todos los activos de cualquier banco, inserte nombre aquí, y las personas son forzadas a convertir sus preciados dólares en bolívares a una tasa obligada por el gobierno, lo cual le ha dejado a las personas la experiencia y el aprendizaje de no tener prácticamente ningún tipo de balance en un banco local, ya que está siempre en riesgo de que esto ocurra. En el caso de mi familia, nosotros pudimos primero utilizar la minería de Bitcoin para generar este Bitcoin que luego podíamos utilizar para comprar más equipos, contratar servicios para la mejoría de nuestros rendimientos de nuestros equipos, traer equipos para reparaciones, traer equipos eléctricos, traer equipos de redes para crecer las instalaciones. Eh, y esto lo permitía Bitcoin de una manera que ni los bolívares ni los dólares podían permitir de una manera local. Cuando el ambiente alrededor de la minería en Venezuela se empezó a tornar hostil, hostil en el sentido de que muchos miembros corruptos del gobierno empezaron a amedrentar y extorsionar a mineros que estaban dentro de la ley, no estaban haciendo nada ilegal, pero el gobierno o personas asociadas al régimen, digamos, empezaron a extorsionar a estas personas y a llegar a sus empresas, digamos, con alegaciones falsas y amenazas. Muchos mineros vieron eso como una oportunidad para bien sea cerrar sus operaciones en Venezuela y utilizar el mismo Bitcoin que habían minado y el mismo conocimiento que habían ganado alrededor de la minería y alrededor de Bitcoin para no solo poder transportarse a ellos mismos y a su capital a otro país, sino reestablecerse en este nuevo país gracias a este capital y gracias a esta experiencia que han acumulado ayudando o aprendiendo a minar en un ambiente como el de Venezuela. En mi caso, la enseñanza que me había dejado la minería y esta necesidad tan grande que había en la industria por una herramienta que te permitiera sacar un crédito, fue a mí una de las grandes chispas que me llevó a venirme a Canadá. Y de hecho, cuando yo llego a Canadá, me hice amigo de Francis Pouliot, quien manejaba la embajada de Bitcoin en el año 2015, 2016. Y él fue la primera persona a la que le escribí diciéndole, necesito sacar mis mineros de Venezuela. He oído que Canadá está abierto a este tipo de iniciativas. ¿Me pudieras guiar? Y él es el que me empieza a guiar a mí en cómo pudiese traerme los mineros y reinstalarlos en Quebec. Y así fue que empezamos poco a poco a traernos equipos hasta Canadá, empezar la mina en Canadá y convencí a mi socio Adam de abrir la mina aquí en Canadá conmigo. Y a través de este proceso muy doloroso de crecer la mina, de tener que reinvertir el Bitcoin, de ver lo doloroso que era que no nos dieran un crédito, eso fue lo que en verdad nos terminó de despertar, porque vimos una gran oportunidad en que los bancos en Canadá no consideran que Bitcoin es un activo, todavía no consideran que Bitcoin es un activo. Y para nosotros esa fue una grandísima oportunidad, porque dijimos, nosotros sí consideramos que Bitcoin es un activo, el mejor activo del mundo como colateral, de hecho. Y, y fue en ese momento que decidimos lanzar el primer crédito en dólares respaldado por Bitcoin de Canadá. Y eso fue, digamos, en cierta manera el génesis de Eden. Bueno, algo que me da mucha curiosidad preguntarte, ya hablando de Canadá, es, desde que vivís ahí, ¿cambió tu mirada sobre Bitcoin? ¿Cómo ves a Bitcoin a largo plazo? No solo a nivel mundial, en países como Venezuela, Argentina, Latinoamérica, sino también en lugares así, ¿no? Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo ves la adopción de Bitcoin a largo plazo? Mira, es muy interesante ver lo diferente, los diferentes significados que tiene Bitcoin para las personas tanto en Canadá
como en países como Venezuela o Afganistán, Nigeria, como el tipo de personas que hablé ahorita en el Foro de la Libertad, que en Canadá mucha de la conversación se centra alrededor del precio de Bitcoin y alrededor de trading de Bitcoin o de otras criptomonedas o cosas como NFTs. Y en cierta manera, para un lugar como Canadá, Estados Unidos, Europa, donde toda la vida el dólar les ha funcionado, nunca han tenido problemas con sus cuentas bancarias, nunca han tenido problemas de inflación hasta hace poquito. Eh, en verdad, estos mercados o estas personas tienen pocas razones para ni siquiera haberse enterado de Bitcoin, en verdad. Pero para ellos, ellos lo ven como una gran oportunidad en un mercado inversionista de protegerse ante una posible devaluación de su propia moneda. En Estados Unidos y en los mercados inversionistas vimos que hubo un gran auge alrededor de Bitcoin en los últimos 2 años con el tema de la pandemia, y esto fue en gran parte causado porque los gobiernos de estos países, tanto Estados Unidos como Canadá, imprimieron absurdas cantidades de dinero durante estos últimos 2 años para traer estímulos a las economías, y las personas que entienden macroeconomía y entienden masa monetaria y lo que esto hace con los precios de los activos, pues evidentemente corrieron a deshacerse del efectivo y compraron activos como Bitcoin, como bienes raíces, como acciones. eh, y como puedes ver, pues en Bitcoin subió absurdamente de 30,000, perdón, por debajo de los 20,000 hasta por encima de los 69,000 y ahorita está transando en 32, pero ha tenido un aumento, digamos, casi del 100% de cuando empezó COVID. Yo diría que muchísimo más. Propiamente el 12 de marzo del 2020, Bitcoin estaba transando en $3,000, por debajo de $3,000. O sea que estamos más de 10 veces por encima de cuando arrancó la pandemia. Eh, para ellos lo ven como, en Canadá, lo ven como un activo para diversificar tu portafolio y protegerte de la inflación. Eh, y le prestan mucha atención al precio, a la volatilidad y quizás a otros tipos de tokens como Solana o como otro tipo de monedas que se vuelven, como Luna, lo que vimos porque ocurrió con Luna y Terra, que son bastante especulativas. Eh, Sin embargo, cuando hablas con una persona en Afganistán, en Nigeria, en Venezuela, te hablan de cómo utilizan Bitcoin para poder enviar remesas a sus hermanos o a sus familiares de una manera donde el valor que les llega a estas personas no pasa a través de un intermediario de un gobierno con un control de cambio. Por ejemplo, en Nigeria, como es lo mismo en Venezuela, o ocurrió por muchos años en Venezuela, el gobierno quería decir que la tasa por $1 era 10, cuando en el mercado real eran 200, y el gobierno pretende que una persona le va a enviar remesas a sus familiares a través de la tasa que le da 10 en vez de 200. Entonces, esto en realidad es un problema que Bitcoin está únicamente, tiene características únicas para resolver este problema, y creo que si miras eh, eh, cómo utilizan Bitcoin o para qué utilizan Bitcoin en ciertos países como Venezuela o Afganistán, es muy diferente de los usos que se le da en países como Canadá y Estados Unidos. Eh, por ejemplo, en Afganistán, Roya, que compartió un panel conmigo, utiliza Bitcoin o le enseña a mujeres en Afganistán cómo recibir y enviar Bitcoin, porque en Afganistán una mujer no puede abrir una cuenta bancaria sin el consentimiento y permiso explícito de su esposo. Y Roya las enseña a usar Bitcoin a través de una computadora, y esto es algo que los ayuda a sobrepasar barreras culturales y físicas para verdad ganar independencia financiera. Lo que, ¿Cómo ha cambiado esto mi perspectiva de Bitcoin? Eh, la ha mejorado, yo diría, porque Bitcoin tiene un atributo que resalta para cada mercado. En un mercado inversionista es sus atributos antiinflacionarios. En un mercado como Afganistán o Venezuela es el hecho de que es indetenible y es completamente abierta. Bitcoin tiene, yo diría, algo para todos.
y eso es lo que eso es lo que me creó tanto entusiasmo y tanta pasión, porque hay demasiadas contribuciones a la red de diferentes partes del mundo y la red está solucionando diferentes problemas para diferentes personas alrededor del mundo. Por ende, es bastante diverso el nivel de beneficios que Bitcoin trae. Entonces, esa misma diversidad de beneficios hace que si, por ejemplo, el precio de Bitcoin no está haciendo lo que muchos quieren, o sea, se vino de 60 a 30, pero eso es porque la Reserva Federal se lo está trayendo a propósito, tanto el precio de Bitcoin como el de otros activos. Pero si miras a los fundamentos de la red, el número de redes activos, número de usuarios activos, número de direcciones con balances por debajo de ciertos montos o por encima de ciertos montos, todas son líneas arriba y hacia la derecha, indiferente de lo que diga el precio. Y eso ocurre porque la gente lo está usando en lugares como Ucrania, como Afganistán, como Venezuela. Y estas son personas que no son sensibles al precio. A una persona en Afganistán que está tratando de tener su primera cuenta bancaria sin el permiso de su esposo, no le importa que Bitcoin baje el 5% o suba 10% de valor. Tienen una cuenta bancaria que no habían tenido. A una persona como Venezuela, a una persona en Venezuela o en un control de cambio que no tiene opciones para proteger su dinero, en verdad le importa poco si vale 2% más o 3% menos el día siguiente, porque el efectivo que tienen en la mano va a valer nada mañana. Entonces, esto me ha creado una especie de amor por Bitcoin, ya que uno no puede, digamos, quedarse centrado en el problema puntual que Bitcoin te resuelve a ti como persona individual, porque en verdad Bitcoin está resolviendo muchos problemas diferentes a muchas personas en otras partes del mundo. No lo pudiste decir mejor, realmente. La razón de uso de Bitcoin en cada país es diferente y en todos lados está resolviendo algún problema, que cuando uno lo va descubriendo, es como decís, es más enriquecedor para la red. Así que, bueno, es impresionante, que está bueno que hayas podido ver estas dos perspectivas desde los dos puntos, ¿no? Desde Latinoamérica y también de Canadá. Así que, increíble. Y en este sentido, quería preguntarte, ¿cómo ves el mercado bajista que estamos viviendo este año? ¿Es algo que afecta al negocio, a tu negocio, a Lern? No, bueno, o sea, en verdad, como te digo, cuando los precios, bueno, a empezar desde el principio, lo que estamos viendo a nivel de precios y la presión que estamos viendo a nivel de precios no es un evento isolado solo a Bitcoin, no es aislado, perdón, isolado no es la palabra. Este no es un evento aislado a Bitcoin. Si miras a Bitcoin y miras los precios del S&P 500 o del Nasdaq, que son índices de acciones en la bolsa de Estados Unidos, la correlación entre Bitcoin y el S&P 500, la correlación de un mes, está por encima del 80%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Bitcoin está transando en la tendencia de precios de Bitcoin, está muy parecida a la tendencia de precios del S&P 500 o del Nasdaq. Eh, y esto está ocurriendo por una razón muy específica, que es que la Reserva Federal ha entrado en una campaña para detener la inflación en Estados Unidos. Hay dos maneras de detener la inflación en una economía, primordialmente. Uno, crear más bienes y servicios. La Reserva Federal no puede hacer eso. La segunda opción es reducir la demanda general por esos mismos productos y servicios, de manera que la presión hacia el alza de los precios eh, se desaparezca. Eso sí lo puede hacer la Fed y es lo que está haciendo. Y lo hace mediante incrementos de tasas de interés. Cuando la Fed sube la tasa de interés, eso causa que la persona que paga a su banco la hipoteca todos los meses tenga que pagar más y más dinero cada mes, teniendo menos dinero para comprar cosas afuera de la hipoteca, queriendo decir que destruye poder adquisitivo, tanto de personas como de empresas. Cada vez que las tasas de interés suben, se destruye poder adquisitivo. Y esto causa que la demanda por todos los bienes y servicios caiga, tanto acciones del S&P 500 como casas, como carros, como Bitcoin. Y lo que estamos viendo es una reducción generalizada de precios en activos, bien sea S&P 500, casas, carros o Bitcoin, que no es una creación de Bitcoin, es una creación de la Reserva Federal y es una tendencia que ni Bitcoin ni nadie probablemente puede
detener, porque ellos son los creadores de y los que fijan el precio del dinero a nivel de tasas de interés. Entonces, no, lo que está ocurriendo no es un mercado bajista en Bitcoin, es un mercado bajista de precios en activos a nivel general. ¿Cuándo se detiene este dolor? Generalmente, lo que apuntan muchos inversionistas es que este dolor se detiene cuando la Reserva Federal diga, basta, ya no vamos a subir más las tasas se van a quedar donde están y si acaso las vamos a mantener iguales o las vamos a bajar. Cuando la Fed dice, vamos a dejar las tasas como están o las vamos a bajar o ya no las vamos a subir más, la Fed te está diciendo, vamos a dejar de destruir poder adquisitivo. Y cuando se deja de destruir poder adquisitivo es cuando los activos generalmente pueden resumir su ascenso a nivel de precios. Entonces, yo creo que todavía estamos a un par de meses de que la Reserva Federal diga nada, porque todavía estamos a una inflación del 8% en Estados Unidos y la tasa de interés en Estados Unidos está al 1%. O sea que la Fed tiene mucha cancha para cortar esa brecha, pero yo sí creo que cuando la Fed toque una tasa de interés que esté cercana al 2%, al 2,5%, que todavía son 3 meses de donde estamos, ahí es donde yo vería que el mercado pudiera estar respirando un poco de alivio, pero no antes de que la Fed cambie su curso diciendo que va a dejar de destruir poder adquisitivo. Genial. Y te hago una pregunta, ya para cerrar, ¿no? Así vamos finalizando. ¿Qué objetivos tienen el LED para este año y los próximos? En Leden queremos seguir siendo el lugar predilecto para que las personas en Norteamérica, Latinoamérica y el mundo obtengan financiamiento para sus bitcoins sin venderlos. Queremos ser el líder en financiamientos con tu bitcoin para créditos. Este año lanzamos un nuevo producto de créditos que es la hipoteca de bitcoin, que es un crédito en dólares respaldado por bitcoin y propiedades. Y lo que hace este crédito es que le permite a las personas que tienen bitcoin y quieren comprar bienes raíces, una casa en Canadá o Estados Unidos, que utilicen ese bitcoin como colateral para comprar esa casa. Y la casa también pasa a ser colateral en el crédito. Esto logra que al usuario se le dé una tasa de interés menor a la de nuestros créditos estándar y también causa o permite que demos más tiempo para agregar colateral adicional en el caso de que el precio de Bitcoin se mueva. Nuestra meta en LEDEN es hacer que nuestros productos le lleguen a muchísimas más personas en Latinoamérica este año y que continuar educando a las personas con respecto a los beneficios de este servicio. Para darte un ejemplo, nosotros ahorita prestamos dólares respaldados por Bitcoin a una tasa del 7,9% anual y 2% de tasa administrativa. Nuestros créditos arrancan en $500 y los desembolsamos en 24 horas. Más del 50% de nuestros créditos van a Latinoamérica. La gente utiliza nuestros créditos para financiar, crear empresas nuevas, para financiar programas de estudio, para financiar compras de equipos como computadoras, para financiar renovaciones en ciertas propiedades. Y yo creo que cuando más y más personas en Latinoamérica se enteren que a través de su Bitcoin pueden acceder a financiamiento con una entidad canadiense a una tasa por debajo del 10% en tu idioma y recibiendo los fondos en 24 horas, yo creo que esa va a ser una propuesta increíblemente ganadora en mercados latinoamericanos, donde no solo tenemos dificultades accediendo a créditos, sino que hemos sido, yo diría, muy maltratados por nuestra banca local y donde de verdad se aprecia el nivel de servicio y protecciones que se le ofrece al cliente en servicios financieros norteamericanos. Bueno, sin duda, así también lo piensan distintos inversores de Norteamérica que creyeron en ustedes y le hicieron una inversión de, si no me equivoco, $100 millones el año pasado, ¿verdad? En distintas etapas. Así que felicitaciones por eso, la verdad es impresionante. Sobre todo es inspiracional para las personas que son emprendedoras de Latinoamérica, que
que ven en vos quizás un ejemplo, ¿no? A seguir. Así que felicitaciones. Muchas gracias, de verdad, Bárbara. Para mí ha sido un placer enorme poder hacer esto como latino, haber podido contratar a decenas y decenas de latinoamericanos en LEDEN, porque no solamente yo soy latino, somos muchos latinos en LEDEN y orgullosos de ser latinos en LEDEN y de ayudar a nuestros compatriotas en el día a día. Es algo que a mí personalmente me llena de orgullo todos los días, y me da un gran placer hablar contigo en español, porque sinceramente nos han contactado muchísimos miembros de media, etcétera, de publicaciones en inglés, pero siento que hay un tremendo, hay una tremenda, hay muchos motivos para sentirse orgulloso de lo que ha logrado Leven como latino, como venezolano, como colombiano, como mexicano, porque no solamente soy yo aquí, habemos personas de todas partes de Latinoamérica, y esto es, yo diría que es una historia de, de, de progreso que es tanto canadiense como latinoamericana, porque es literalmente la mezcla de los dos. Leden no sería lo que es hoy si no fuera por nuestras raíces en Latinoamérica y nuestros clientes en Latinoamérica, y nos enorgullece enormemente seguir contando nuestra historia y tratando de inspirar a tantas personas podamos en la región para, para que salgan adelante en esta industria, porque esta es nuestra industria como latinos. Nosotros somos los que primero entendimos el por qué, porque somos los que hemos estado siendo abarrotados por la inflación desde que nacimos. Por primera vez nos presentaron una tecnología que la tuvimos que entender nosotros por necesidad antes de que los mismos países que la crearon. O sea que tenemos una gran, arrancamos como 4 cuerpos adelante, como dicen en Venezuela en carreras de caballos, y es importantísimo que mantengamos la educación, que mantengamos ese fuego quemándose, porque estamos adelante. O sea, tenemos que seguir dando ejemplo y dando ejemplo con acciones, no solamente con palabras. Y LEDEN es un gran ejemplo de esto. Hay muchas otras empresas en Latinoamérica que también merecen un gran aplauso, y deberíamos celebrarlas todos como comunidad latina. Qué lindas palabras. Bueno, ideal para cerrar esta entrevista que estuvo fantástica. Muchas gracias por haber estado en Criptonoticias, que para nosotros también es un gusto tener a un empresario latinoamericano en esta ocasión. Así que, de verdad, Mauricio, te súper agradecemos y creo que toda la audiencia lo va también a agradecer. No, muchas gracias a ti, de verdad, y cuando quieras lo hacemos otra vez. Exacto, para seguir viendo cómo siguen los avances de tu empresa y también de vos como persona y tus pensamientos, que son súper interesantes. Muchísimas gracias, de verdad, siempre la orden. Bueno, muchos éxitos. Estamos hablando. Igual. Chao, chao, Bárbara.